Buenas tardes, familia. Es una alegría estar con ustedes en este tiempo de poder compartir esta hermosa bendición que aún el Señor sigue hablando a mi corazón. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha fascinado y que me ha cultivado dentro de la vida cristiana es haber entendido, me acuerdo en una ocasión que fuimos a Costa Azul a estudiar un material que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Ahí yo comencé a conocer un poco del Espíritu Santo y me acuerdo que lo estudiamos con Olger y Magali, con todo el grupo de coordinadores que estábamos en esa ocasión. Y me acuerdo que a mí me llenó de muchas interrogantes, porque yo no oré en el espíritu, en esta lengua espiritual, yo no oré inmediatamente. A mí me impusieron las manos y yo no oré inmediatamente en el espíritu. Me acuerdo que no me fluyeron este lenguaje espiritual, ¿cierto? Y pasó un cierto tiempo, porque en mí también había una incredulidad, había una resistencia, y me acuerdo que en esa ocasión yo salí a caminar de noche, estábamos justo en la orilla de playa, y me acuerdo que era una noche bastante oscura, pero una luna hermosa sobre el mar, y esa noche yo le dije, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Yo quiero aprender a disfrutar de ti, quiero aprender a descubrir lo que tú tienes para mí. Y ha sido hermoso el poder ir descubriendo poco a poco. Yo sé que he vivido también procesos donde mi vida también a veces se ha estancado, vivimos esos procesos todos, y como que uno deja de buscar la maravillosa presencia del Espíritu Santo, pero Él siempre está ahí, Él siempre está buscando que nosotros encontremos la respuesta a tantas preguntas que llevamos y nosotros seguir experimentando su compañía, seguir experimentando este accionar de entender que nosotros no estamos solos, nosotros no estamos tirados en este mundo, sino que nosotros estamos tremendamente acompañados por el Espíritu. Y esto me lleva a darme cuenta y a entender lo que le decía un poco también, que Él nos quiere enseñar, Él nos quiere revelar, Él nos quiere entregar ese conocimiento, pero yo también tengo que aprender a librar estas grandes batallas en mi interior, con mis conflictos, de las cosas que Él quisiera hacer en mi vida. El Espíritu Santo no tan solo me lleva a mí a orar en lenguas, sino que el Espíritu Santo obra milagros, también obra restauración, obra sanidad. Es decir, el ministerio del Espíritu Santo es muy, muy grande. No es tan solo el hablar de las lenguas. Y a veces tal vez nosotros pensamos que es tan solo eso. No, es mucho, mucho, mucho más grande y mucho más amplio. Y es ahí donde nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Y, y me lleva a través de esta pregunta a ver un poco la vida de los apóstoles. De alguna forma a los apóstoles se les veía como hombres desencajados, como hombres que simplemente no se podía esperar mucho de ellos. ¿Ya? Incluso Robert Coleman, de alguna forma, él expresa que ellos eran como una agrupación de andrajosos de alma. ¿Ya? Eran personas que no tenían mayor valor de alguna forma. Y los judíos también los veían de esa manera. Incluso hay un versículo en Hechos 17:6 que me gustaría rescatar una parte de él, si me lo puede leer. Me va a ayudar mi hijo esta tarde a leer algunos versículos. A ver si me lo lees, por favor. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Póngase cuidado, me gustaría que marcara en su Biblia o las personas que vienen por primera vez, yo le agregaría también aquí lápices de colores que pueden ayudar muchísimo a destacar los versículos para que ustedes los puedan repasar, ya que no los podemos ver en profundidad, tal vez en los tiempos que tenemos, usted el fin de semana los puede mirar y repasar, y los marcando. Entonces vemos que aquí los judíos los perseguían a ellos. Pero también esto dice que ellos trastornaron, ¿cierto? Estos hombres simples, estos andrajosos de alba, que los hacían ver que no servían, que no eran capaces, vemos que ellos sí trastornaron. Y hasta el día de hoy nosotros podemos seguir rescatando estas enseñanzas para poder seguir alimentando nuestra vida aún en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces,
nacen varias preguntas. Dice, ¿cómo se puede explicar la transformación que ellos vivieron? ¿Ya? O tal vez alguno dice, tal vez acaso ellos tomaron un curso intensivo, acelerado, de un seminario energético de liderazgo para hacer lo que ellos hicieron. Y nosotros podemos encontrar que la respuesta siempre va a ser no. Lamentablemente ellos no hicieron esto, tampoco los acompañaron los ángeles, ni los ángeles hicieron esta tarea que ellos hicieron, ¿cierto? Sino que la palabra de Dios, y eso es lo hermoso que nosotros podemos ir a la Escritura, ver estas verdades tremendamente bien establecidas, de que fue este grupo de andrajosos de alma, fueron los que trastornaron y los que hicieron realmente a la gente inquietarse y hacerse una pregunta que quién realmente era Jesús de Nazaret. Entonces vemos que solo existe una respuesta para tal vez estas preguntas que aparecían en ese tiempo, siguen apareciendo en la época de hoy, que la respuesta inteligente que nosotros podríamos darnos, ¿cierto? Que fue la llegada y la capacitación del Espíritu Santo a sus vidas. El Espíritu Santo vino a ellos a capacitarlos, solo Él los pudo transformar, por favor grábense esa palabra, los pudo transformar a estos hombres que eran tremendamente temerosos, hombres que eran también reacios, pónganle cuidado. Me gustaría que ustedes de alguna forma puedan ver que nosotros también nos podemos ver reflejados aquí, ¿cierto? Porque nosotros también somos reacios, ¿ya? Y vemos que también somos muy temerosos, ¿ya? De alguna forma. Pero vemos que estos hombres reacios también de alguna forma se volvieron con esta transformación, se volvieron valientes, se volvieron impetuosos, invencibles en algo que me gusta muchísimo. Ellos se volvieron invencibles en el mensaje de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que al vivir esta transformación, vivir esta capacitación que vino a dar el Espíritu Santo a su vida, vino a traer algo tremendo, ¿ya? Los volvió invencibles. Entonces vemos que estos hombres, en vez de sentirse abandonados, ¿ya? En vez de sentirse abandonados, en vez de sentirse huérfanos, en lugar de dedicarse el resto de su vida tal vez a lo que hacían, o tal vez a tomar agüita con azúcar cuando tenían miedo, les subía la presión, ellos tomaron una decisión tremendamente importante. Ellos se involucraron. Ellos tomaron una decisión y se involucraron directamente en el cambio del mundo. Y esto también tiene que hablarnos a nosotros en este tiempo. Ellos se involucraron activamente en el cambio, lo que ellos podían producir en ese tiempo y lo que nosotros también podemos generar, ¿cierto? En este tiempo. Cuando el Espíritu de Dios estableció su morada en ellos, en cuanto se le dio, póngale cuidado, el control pleno de la vida de ellos, él puso en marcha inmediatamente el programa a toda máquina, ¿cierto? Y hay algo aquí que realmente me impacta de esto, que el poner este programa a toda máquina, ellos nunca volvieron a ser los mismos que ellos eran antes. Y aquí es donde nos tiene que hablar, porque de alguna forma, si nosotros nos damos cuenta que hoy día en nuestra vida cristiana, ¿cierto? A veces nosotros avanzamos un paso, 2 pasos, 3 pasos y de repente hemos retrocedido 3. Estos hombres, a ser llenos del poder del Espíritu, dice que ellos no volvieron a hacer lo mismo. Ellos personificaron la dinámica de Él. Y eso es lo que hoy día vemos que el Espíritu Santo mismo quiere hablar a nuestra vida. Que ellos simplemente personificaron esta dinámica que él quería llevar a cabo con su vida. Ya no se contenían, póngale cuidado, ya no se contenían, ni siquiera uno de ellos se mantuvo a la sombra, no se escondían, ni tampoco procuraron hallar pretextos que a veces nosotros podemos tener para obedecer el mandato de Dios. Ellos tenían que hacer lo que Dios les había indicado. Y eso lo vemos nosotros en Mateo 28, ¿cierto? Los que ya lo conocen pueden verlo después en su casa, Mateo 28, versículo 19. Y
Juan 14, 16, también lo puedes ver en tu casa tranquilamente. Aquí vemos que ocurrió algo tremendo. Ocurrió una transformación inmediata en la vida de estos hombres. Pero antes de seguir viendo esto, darnos cuenta de que miremos una breve radiografía de estos discípulos, ¿ya? De estos discípulos que, pongámoslo en esta tarde, entre comillas, huérfanos, ¿ya? Vemos que ya Judas Iscariotes, ¿cierto? Se había ido de haber estado con Jesús, ya había sido parte de esta última, de haber compartido tal vez la cena con él, y estaban en plena comida, ¿ya? Lo invito a que aquí en su mente usted pueda imaginárselo un poquito, ¿cierto? Y estaban al final de esta comida y ya se habían consumido todo lo que era el pan y el vino, estaba el sabor tal vez en su boca. Y estaban en ese momento cuando el Señor Jesucristo les comienza a develar la realidad de lo que ya venía a sus vidas. ¿Y qué es lo que venía a sus vidas? Que él tenía que irse, él ya tenía que dejarlos. Entonces veo que de alguna forma cuando nosotros comenzamos a mirar estos hechos bíblicos en todo este momento, nosotros nos damos cuenta que de alguna forma tal vez el estómago de ellos se les paralizó de lo que él les está diciendo y comenzó a darle de vuelta toda la comida que ellos tenían ahí, porque ellos se pusieron a pensar. Ellos estaban acostumbrados a estar con él. ¿Y qué fue lo que ellos les pasó? Ellos en ese momento se dieron cuenta que ellos se iban a quedar solos. Así lo vieron ellos. Y comenzó la tribulación en el corazón de ellos. Y vemos que Jesús es consciente de esta tribulación que es generado de lo que él está develando. Pero vemos que me encantan los registros de la Biblia porque en Juan 14:1 vemos que él les insta a decir que ellos no tenían que angustiarse, que ellos no tenían que entrar en esa angustia. Pero aquí donde nosotros también vemos que estaban otros aquí también acompañando en esta cena y según lo revelan también las escrituras, estaba Tomás. Y Tomás de alguna forma también le hace ver, y también lo vemos en el registro de la Biblia, en San Juan 14, versículo 5, que tú también lo puedes ver en tu Biblia y marcarlo. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? También le plantean esta pregunta al Señor y ellos comienzan a desahogar todo lo que había en su interior y otros simplemente de este grupo que estaban aquí sentados, que habían estado comiendo, se molesta. ¿Y por qué se molesta? Porque vienen los cambios de planes de alguna forma y también le pregunta, también lo vemos registrado en San Juan capítulo 14, 22, ¿cierto? Que le dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le comenzaron a llover las preguntas al Señor, pero también el Señor puede ver la realidad de lo que había en el corazón de ellos. Por supuesto que él lo conocía. ¿Y qué ocurre más tarde? Vemos que más tarde de todos estos hechos, Pedro, por ejemplo, lo niega, ¿cierto? Lo niega. Y él de alguna forma hacía, llamemos del líder de este grupo, y finalmente, a la hora de la verdad, todos los discípulos, mire, todos los que estaban ahí, abandonaron a Jesús, huyeron y también está registrado. Puedes ver después en tu casa Juan capítulo 14, 66 al 72 y también Mateo 26, 56. Entonces vemos que todos estos hechos de alguna forma ustedes ya lo conocen, la persona que viene por primera vez, que alguien te pueda ayudar o anotarlo para que tú los puedas ir nuevamente tranquilamente a mirarlos en tu Biblia, en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar frente a esto? Que todos sin excepción, ¿qué es lo que hicieron? Abandonaron al maestro. Como de alguna forma nosotros también lo hemos hecho. Nosotros hemos conocido a Jesús, cuando no nos gusta, cuando las cosas nos plantea el Señor, lo dejamos, nos enojamos, tenemos miles de preguntas. Y nosotros tenemos que ir viendo y pensemos en la pregunta, ¿por qué necesito yo al Espíritu Santo? Estamos mirando una radiografía de estos discípulos
que eran hombres comunes y corrientes, como lo somos nosotros, con temores, con dificultades, con preguntas, pero ellos se habían acostumbrado a estar con él, pero él ya no iba a estar. Entonces ocurre el momento de la resurrección y nuevamente también se quedaron sorprendidos ante la idea de que el cuerpo no estuviera en la tumba, ¿cierto? Y esa misma noche, después de enterarse, ¿cierto?, de la resurrección de Jesús, los discípulos, ¿qué es lo que vino a los discípulos? Se llenaron de temor. Se llenaron de un temor que simplemente, ¿sabe lo que hicieron? Ellos se ocultaron, ellos se encerraron. Dice a puerta cerrada. Yo no dice por qué ellos se encerraron sabiendo que Jesús había resucitado. La Biblia nuevamente nos deja registrado. En Juan 20:19 nos dice claramente, por temor a los judíos. Mire, ellos tenían miedo, como también nosotros tenemos miedo tal vez a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando, nos hemos dejado atemorizar, porque nos cuesta ir a la Escritura, porque nos cuesta pensar en las promesas de Dios o nos cuesta estudiar lo que la Escritura nos dice. Entonces, como eso fuera realmente poco, aún después de que se presentaron algunos, Tomás vino y con resistencia y confirmó, hizo, bueno, si yo no soy testigo presencial de esto, y que ha registrado en la Biblia, nuevamente en Juan 20:25, dijo, yo no lo creo. Entonces pensemos en todos estos hombres angustiados, confundidos, molestos, desleales, atemorizados, debiluchos. Estos hombres eran cualquier cosa menos valientes guerreros para Cristo. Póngase a pensar en eso y podemos ver un poquito nosotros también, que así nos sentimos de repente, pero dicho sin rodeos, ¿cierto? Ante la obra transformadora del Espíritu que vino a ellos, estos debiluchos, ¿cierto? Así eran, personas tremendamente debiluchas. Pero ¿sabes lo que me impacta? Este descubrimiento revelador de cómo el Espíritu Santo los vino a transformar. Pero hay algo que nosotros no tenemos que olvidar, que Jesús conocía a sus hombres, como nos conoce hoy día a nosotros. Nos conoce, nosotros no tenemos que ponerle una cara piadosa, ni tenemos que arrodillarnos el doble, ni tal vez levantar las manos, ni cantar las canciones de cierta manera, porque Él nos conoce como conocía a sus discípulos. Y nos conocía mejor que ellos mismos. Nos conoce de manera. Sabía que Judas era un engañador. Sabía que Pedro era un arrebatado. Sabía que Tomás luchaba con las dudas y que Juan era un soñador. Mire de la manera que los conocía. Pero también sabía, ¿sabe qué? Que ellos eran mezquinos, que ellos competían, que ellos eran egoístas, que ellos también eran frágiles. Entonces, él sabía que estos 11 que habían quedado, ¿cierto?, que quedaron aquí, se consideraban extremadamente leales a Dios, pero que a la hora de la verdad, ¿qué es lo que hicieron? Se escabulleron en las pelumbres, se escondieron. Entonces, él sabía, Jesús sabía, ¿ya?, que era necesario una dinámica, pero esta dinámica que nos habla del Espíritu era imprescindible para la misión que Él les había establecido, que era de lo que era la iglesia y el evangelio en el mundo, para que realmente esa esperanza pudiera llegar al corazón de todos. Entonces vemos que, por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que cuando prometió otro consolador, ¿cierto?, ese consolador, ese ayo que nos iba a acompañar, que a veces nosotros ignoramos, que a veces no tomamos en cuenta, que a veces lo pronunciamos de nuestra boca hacia afuera, pero en nuestro corazón y en nuestra mente no está. Vemos que viene esta acción, ¿cierto?, de transformación a estos hombres. ¿Por qué tenía que venir? Porque el Espíritu Santo tenía que generar una transformación de adentro hacia afuera. Vemos que nosotros a veces queremos mostrar una vida cristiana, piadosa, pero por dentro no hemos vivido un proceso de sanidad, de restauración que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Él quiere transformarnos para que nosotros podamos evidenciar esa transformación y de lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la única manera
de que ellos pudieran finalmente realizar obras mayores, que Él también quiere que nosotros realicemos en este tiempo, obras mayores, era de una sola forma, era a través de lo que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos que aquí, a donde nosotros tenemos que darnos cuenta y seguimos con la pregunta, ¿por qué yo necesito el Espíritu Santo? Y tal vez no hemos llegado a generar obras mayores, porque ese poder no está accionando totalmente en nosotros. Los discípulos, póngase a pensar, los discípulos ni siquiera se imaginaban cuánto les faltaba. Y aún a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos cuánto nos falta todavía. ¿Por qué? Porque igual que ellos, la mayoría de ellos, quizás todos, se creían más capaces de lo que en realidad somos o eran ellos. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hoy día necesitamos recordar que Pedro le aseguró al Señor algo que nosotros tal vez no podemos asegurar. Y tengamos mucho cuidado. Ahí por eso Dios lo dejó tan plasmado. Y son verdades que encontramos en la Biblia, en Juan 13:37. También usted puede ir a Marcos 14:29. Anótelo para que después lo vaya. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Mire la declaración que hizo. Dice, por ti daré hasta la vida. Aunque todos te abandonen, yo no. Y hoy día, frente a cualquier problema, frente a cualquier dificultad que hacemos, abandonamos a Jesús, nos vamos de la iglesia, hablamos mal de la iglesia, nos creemos los especialistas y tenemos muchas opiniones. ¿En base a qué? En base a una transformación que todavía no hemos vivido. A una transformación que tal vez podemos tener un lenguaje espiritual, pero nosotros no hemos dejado que el Espíritu Santo obre profundamente en nuestra vida. Y mire, esto fue tremendamente humillante para ellos y que también debe ser para nosotros. ¿Por qué? Cuanto más tarde se dieron cuenta de que no eran tan resistentes, tan leales, ni tan valientes, como ellos habían asegurado, vemos que nosotros también tenemos que pensar en esto. Porque tal vez nosotros no somos tan resistentes, ya estamos colapsados, ¿cierto? No somos tan leales porque nos cuesta frente al problema mantenernos fieles a las promesas de Dios, ni tan valientes. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Va a venir el Señor o no va a venir el Señor? Estamos desesperados. Entonces vemos que a nosotros también nos pasa lo mismo. A nosotros también nos ocurre. Entonces, para cuanto nosotros tal vez podemos estar tremendamente ocupados, ¿cierto? En una oposición, sintiéndonos que somos tremendamente capaces, como ellos también estaban, ellos fueron derribados de un ondazo, como nosotros también somos derribados por un ondazo. Y es aquí, este ondazo es provocado, repentino, para descubrir este estado embarazoso de nuestra vida, de esta falta de transformación que aún no la hemos dejado que ocurra en nosotros. Hoy día hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero a su manera, no de acuerdo a lo que el Espíritu tiene que decirte. Soy cristiano porque yo digo creer en Jesucristo, pero no tengo comunión con el Espíritu. Criticamos la acción del Espíritu, cuidado, porque al Espíritu no se le critica. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ni siquiera apoya las divisiones. A mí me impactó descubrir eso. Es decir, el Espíritu Santo es algo tremendamente delicado que nosotros no podemos tomar a la ligera y usarlo de la boca, es decir, y colocarle a las cosas que hacemos, hoy esto fue por el Espíritu, esto por el Espíritu. Muchas cosas son de tu carne y no nos damos cuenta de los tremendos sondazos que nos están llegando. Entonces, en ese instante comprendemos que no somos ni tan eficaces como nosotros creemos ser, ni tan hábiles como nosotros queríamos realmente serlo. ¿Sabes lo que me impacta? Que cuando el Espíritu de Dios abrió el camino, penetró a la vida de los que estaban aquí aguardando de esta tremenda promesa, su llegada en ese aposento alto
que vino a Jerusalén, vino a traer la presencia transformadora del Espíritu Santo. Y vemos que hay evidencia. Y aquí es donde quiero hacerles ver algo que a mí me impactaba, el poder darme cuenta de estos 4 cambios que ellos evidenciaron en su vida. Y fueron 4 cambios que nosotros podemos verlo a través de la Escritura. Si nosotros nos metemos en el libro de Hechos, nosotros vamos a encontrar estos cambios. Y el primer cambio que ellos vivieron fue el cambio fue de su fragilidad humana, se transformaron en dones y en habilidades sobrenaturales. Mire, su fragilidad humana se transformó en dones y habilidades sobrenaturales. Ellos comenzaron a ver, porque a partir de ese momento que llegó el Espíritu Santo, nada, póngale cuidado, nada relacionado con los discípulos se mantuvo igual. Porque vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos, incluso dice que hablaron en otras lenguas, ya en este lenguaje espiritual. A ver, me lees el pasaje. Ustedes pueden leerlo en su casa, Hechos 2, del 1 al 4, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si nosotros nos damos cuenta y seguimos después leyendo este versículo, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que, imagínense ese momento, ¿cierto? Vino el estruendo, el ruido, las bolas de fuego, si queremos decir, ¿cierto? ¿Y qué vino? El Espíritu Santo sobre ellos. Pero dicha acción poderosa de Dios, porque no podemos hablar de experiencia, sino que un acto de Dios, revolucionó completamente la vida de esas personas. Porque la gente siempre dice que yo quiero experimentar. No, aquí fue un acto de Dios que vino de ellos a ellos, ¿ya? Y estos estaban, ¿qué es lo que estaban? Estaban atribulados, estaban llenos de temor, ya no podían lidiar con los sentimientos que tenían ahí. Entonces vemos que estos hombres que antes que se sentían atemorizados, ¿cierto? Inseguros, confundidos, tímidos, nunca más dieron evidencia de tales deficiencias. Ya no vino más el temor, ni la inseguridad, ni la incertidumbre a ellos, porque ellos decidieron obedecer. Y eso es un punto importante dentro de lo que es tener una relación con el Espíritu Santo. Es algo que a mí me ha costado entender en la vida. Y el Espíritu Santo me ha enseñado, me ha hecho ver esto de muchas formas. Cuán importante es la obediencia para poder ver esto. Porque nosotros hoy día podemos estar llenos, ¿cierto? Pero seguimos aún de repente llenos de temores, de inseguridades. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? Entonces el Espíritu Santo no es tan... No, el problema es mío. Porque yo no he querido ceñirme a como Dios quiere que yo me ciña a Él. Y me ha costado obedecer a cada aspecto que Él ha establecido en nuestra vida. Independientemente que nosotros experimentamos esa presencia alrededor nuestra, ¿cierto? A partir de ese momento, se mostraron, ¿sabe cómo se mostraron? Osados en la fe, confiados en su Dios de una forma transformadora. Ellos ni siquiera se detuvieron a dudar de que Dios no iba a hacer algo que estuviera ahí. Ellos, definitivamente ellos oían al oído la voz del Espíritu. Y esperaban y obedecían. Entonces, de repente podían hablar en estas lenguas, ¿cierto? Que vinieron sobre ellos, pero también el Espíritu Santo generó este primer impacto para todos los que estaban ahí, porque ahí vemos el primero, si uno sigue leyendo, dice que luego que vino esta acción poderosa, vinieron estas lenguas, el Espíritu Santo provocó que otros escucharan, ¿cierto? Y quedaron atónitos,
¿cierto? Porque comenzaron a escuchar a estos hombres que eran hombres sin conocimiento, hombres sin tal vez educados, o que supieran que ellos hablaban en otro idioma. Y en ese tiempo, sobre todo como estaba en la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Había mucha gente de todos los lugares y vinieron a este tiempo, y la gente escuchó hablar. ¿Qué es lo que escuchó hablar? De lenguas, ¿cierto? Pero lenguas que eran dialectos nativos también de otros. Mire el impacto que generó el Espíritu de Dios a través de estos hombres, y es sorprendente, porque hombres de diferentes lugares, si tú sigues ahí en el versículo 6, versículo 8, por favor, del capítulo 2. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Póngase a pensar, mire, el Espíritu Santo lo que provocó que esos hombres hablaran un idioma nativo que ni siquiera conocían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba interesado en esas vidas. Ya a mí me parece sorprendente, porque eran de regiones tremendamente lejanas. Tuvimos una bendición de poder ir con mi esposa al lugar de las 7 iglesias en Turquía. ¿Y sabes lo que me impactó cuando el guía nos va pasando, nos va haciendo todo este recorrido? Entonces dice, aquí llegó el impacto que ocurrió en Pentecostés. Yo dije, wow, aquí estas iglesias fueron impactadas, se levantaron por gente que escucharon allá. Entonces uno se pone a pensar el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona, me parece extraordinario. Y nos llevaron visitando cómo esos lugares se llenaron del poder de Dios. Porque el Espíritu Santo puede hacerlo, no nosotros. Nos dio una lengua que nos edifica, pero también el Espíritu Santo puede hablarle a otra persona en otro idioma. Y a veces no lo creemos. Y creemos que eso fue de tan solo de una manera, pero no podemos negar lo que aquí la Biblia dice, que otros hombres escucharon en sus dialectos nativos. Porque Dios está interesado de comenzar ¿a qué? A que la iglesia comenzara a abrirse, a darse a conocer, así como fuera. Entonces vemos vemos estos hechos. Si usted se ha leído el libro de los Hechos, Pedro y Juan se encuentran con un paralítico también fuera del templo, y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero de esto te doy. Y nosotros a veces no hemos tenido simplemente el valor de hacer, tal vez declarar esas cosas. ¿Por qué? Porque también tiene que ser el Espíritu Santo que te las diga. Si ellos lo dijeron, es porque el Espíritu Santo se los dijo. Y eso es a veces lo que ha ocurrido en nosotros, que nosotros hemos declarado infantilmente muchas cosas, hacemos oraciones a veces muy infantiles, que el Señor no nos ha dicho a nosotros. ¿Por qué? Porque no tengo esa conexión con el Espíritu Santo. Que me diga, el Espíritu Santo te quiere hablar. Segunda verdad que podemos descubrir en esta transformación que ellos vivieron, su validación temerosa se transformó en una confianza valerosa. Póngase cuidado. Fue extraordinario. Recuerden ustedes hace un momento que les decía, cuando vino el momento que Jesús viene la resurrección, ¿qué hicieron? Fueron y se encerraron porque tuvieron miedo de ¿quién? De los judíos. Ellos se escondieron. Lo que menos querían era que vinieran y los señalaran como los seguidores de Jesús. ¿Se da cuenta que de repente cuando tú dices, tú eres cristiano? No. Te escondes. Tienes miedo de mostrar que eres cristiano. Estaban paralizados con el miedo.
Ellos estaban definitivamente ahí completamente cerrados. Pero ahora, cuando leemos en Hechos 2:40, ellos se volcaron a las calles, salieron aquí a las calles. ¿Y qué es lo que hacían en Jerusalén? Ellos predicaban. A ver si me puede leer ese versículo. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. No tuvieron miedo de qué, de predicar de Cristo, instar a las personas completamente a desconocido, a quien fuera, para decirles que ellos creyeran en el nombre de Jesús. ¿Qué ocurre después de esto? Nuevamente son apresados, son tomados nuevamente, pero ¿sabe qué? Aquí hay algo que los sorprendió a los que los interrogaron. Los habían tomado en alguna ocasión y cómo ellos estaban, como todos temerosos, todos angustiados, como nosotros de repente podemos estar. ¿Sabe lo que había en ellos? Había calma. ¿Te has dado cuenta que a veces como te falta la calma frente a la vida? Dice que ellos tenían una calma, una confianza que no pasó inadvertida frente a estos interrogantes. Miren Hechos, capítulo 4, versículo 13, lo vamos a leer, que ellos quedaron asombrados de esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban tremendamente tranquilos. Entonces, léelo. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Póngase cuidado. ¿Por qué? Porque ellos habían sido transformados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que genera en una vida transformada? Calma. Trae confianza. Nos enseña a esperar los momentos, nos enseña a ver la circunstancia. Póngase cuidado que los seguidores de Jesús no tenían un aspecto diferente ni físico, ni se convirtieron repentinamente en eruditos, como a veces pasa hoy día con la iglesia, que muchos días ya conocen de Dios y se transforman en eruditos y en doctos y queremos manejar las cosas y que tenemos la explicación para todo. Eso es absurdo. Eso simplemente es orgullo. Y nos muestra que ahí no está la acción del poder transformador del Espíritu. Tampoco pasaron de una acción abrupta a ser hombres cultos, a ser hombres refinados. No siguieron siendo rústicos, pescadores, ¿cierto? Pero tampoco podíamos decir que fueron campesinos, pero fueron hombres que en lo profundo de su ser, de muy adentro, ellos simplemente fueron transformados. Parecían que muy de adentro no se parecían en nada a lo que ellos habían sido. Y eso es lo que hoy día nosotros tenemos que ser conscientes, que a nosotros nos ha costado ser transformados, porque la mayor resistencia hemos sido nosotros al Espíritu, porque nosotros hoy día tenemos opinión para todo, tenemos excusa para todo. Nosotros pensamos más que el Espíritu. Somos personas que nos cuesta entender la obediencia. A mí, como le decía hace un momento, me ha costado. He vivido procesos a veces difíciles donde Dios ha tenido que de alguna forma llevarme a piso para enseñarme. Pero ¿sabe lo que he visto? A ese amigo que un día lo invité a que fuera mi compañero frente a mí. Mire, en un momento de mi vida complicado, acá en mi casa estaba acongojado, estaba triste. Y yo le decía, Espíritu Santo, no te escucho. Y yo tengo un perro pequeño, medio regalón, y está en todas partes, ¿no? Pero el perro este llegaba a la cocina y como que se retrocedía y se quedaba mirando el techo. Ese estará viendo un gato. Pero, y yo venía haciéndole esa pregunta al Espíritu Santo. Entonces, a esa hora yo iba y me preparaba un cafecito y el perro va para todos lados donde está uno. Entonces, y ahí el perro quería salir y el perro echaba hacia atrás. ¿Y le está pasando a este perro?
Pero el perro experimentaba miedo. Pero yo salía, le decía, mira, si no hay nada. Entonces en un momento yo le dije, Espíritu Santo, yo sé que es un animal. Yo sé que que ellos no van al cielo. ¿Qué le pasa a este animal? Y de repente me dice, mira otra vez. ¿Sabes lo que vi? Fue un varón tan grande, tan grande, tan grande en este sector de mi casa que me quebró. Me dice, no me podías ver, pero aquí permanezco todos los días porque te cuido a ti, cuido a tu esposa y cuido a tus hijos. Y mi espíritu está sobre ti. Mire, eso fue algo que me impactó en mi corazón. Y yo le dije, Espíritu Santo, perdóname porque he dejado de oírte. Yo he escuchado tu susurro y sigo haciendo otra cosa. Espíritu Santo, perdona. Es decir, el Espíritu Santo está ahí y está en este momento al lado tuyo. Y Él quiere hablar a tu vida. Hay vidas aquí que tienen mucho temor. Hay personas que aquí se han hecho la pregunta, ¿dónde está Dios? Hay personas aquí que están experimentando qué va a pasar con mi vida. ¿Me voy a morir o no me voy a morir? Tercera cambio que vivieron estos hombres. Sus temores fueron transformados en una sensación de invencibilidad. Póngase a pensar en esto. Estos hombres, al ser invadidos por el Espíritu Santo, vencieron sus temores. En lugar de correr lejos del público, ellos corrieron hacia ellos. En lugar de tener la esperanza de no ser visto, ellos se acercaron a la gente y exhortaban a la gente. En lugar de mostrarse atemorizados por los insultos, por las advertencias, por las amenazas, ellos se mantuvieron cara a cara con las personas que en ese momento los confrontaban, los acusaban, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Aun cuando fueron llevados nuevamente al consejo, ¿sabe cómo se mantuvieron ellos? Como un novillo en tormenta de nieve. Nadie los movió. Ni el frío los movió, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Había arrancado todo espíritu de temor. Porque a veces nosotros no hemos dejado que Dios trate esa área en nuestra vida. Entonces, hay una pregunta que quiero que te hagas. Una segunda pregunta. Comenzamos por qué necesito el Espíritu y estamos dándonos cuenta en la vida de estos hombres, por qué lo necesitaron. ¿Y por qué nosotros lo necesitamos? Y hacernos otra pregunta. ¿Dónde puede uno obtener semejante de nuevo hoy? ¿Dónde nosotros lo vamos a obtener? ¿Dónde nosotros vamos a recibir eso? ¿En una universidad o donde nosotros nos podamos capacitar o donde nosotros podamos ser especialistas en teología? No. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso en nuestra vida. Solo el Espíritu de Dios me puede llevar a entender esto. Mire, la semana pasada yo estaba compartiendo sobre el ministerio del Espíritu Santo. Terminamos la ENFA y una señora que no se podía mover de su cama, una señora mayor, y me mandaron el audio. Y yo le decía, si usted tiene un dolor, en este momento diga al Espíritu Santo, quita el dolor de mi cuerpo porque necesito estar sana. Y esa señora lo dijo con esas palabras. ¿Sabe lo que me llega? Dice, yo dije y me paré de mi cama, se fueron todos mis dolores. Yo llevaba días que no podía moverme. Los dolores se fueron. Entonces hoy día nosotros solo al llenar a esos hombres frágiles, atemorizados, con su dinámica sobrenatural, pudieron cambiar genuina y permanentemente lo profundo de sus vidas, porque sabe que nosotros seguimos arraigados a muchos pasados y eso es imposible. Nosotros no podemos seguir atrapados ahí,
¿Por qué? Porque tenemos que ser transformados y permitir la transformación del espíritu. Cuarto cambio que vivieron ellos, sus sentimientos lúgubres, que también puede estar en nosotros, y solitarios de abandono, fueron transformados en perseverancia gozosa. Se lo vuelvo a decir. Sus sentimientos lúgubres, solitarios, ese abandono, fueron transformados en perseverancia y gozo. Acto seguido de su segundo arresto, Pedro y Juan nuevamente, ¿cierto?, expresaron con toda libertad cuando se les dijo que ellos tenían que dejar de hablar acerca de Jesús. ¿Sabe qué ellos hicieron? Miraron a las personas que le estaban diciendo, y usted lo puede registrar en su Biblia, en Hechos 5:29, lo que ellos le respondieron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no tenían miedo. Ellos tenían un mandato, tenían que cumplir esa acción poderosa. No era lo que deseaban escuchar estos hombres. Ellos deseaban escuchar, sí, ¿sabes qué? Voy a dejar de hablar. Pero aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que obedecer es a Dios. De modo que, ¿qué es lo que hicieron? Los azotaron. Azotaron a los apóstoles nuevamente y les ordenaron nuevamente que ellos no podían seguir hablando de Jesús. Estos líderes, ¿qué sabe qué pensaron? Hasta aquí les llegó. Con este azote que les vamos a dar, ni siquiera les va a quedar deseo de seguir hablando. ¿Qué pasó con ellos? Se negaron a escuchar. Y nosotros lo vemos en Hechos. Me gustaría, si lo puedes leer, Hechos 5, 41 al 42. Tú lo puedas ver en tu Biblia también. ¿Ya? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Póngale cuidado, no les hicieron caso. Ellos vieron que tenían el momento, tenían la acción poderosa. Ellos tenían que cumplir lo que Dios les estaba demandando. A mí esto me parece extraordinario. ¿Sabe que este versículo del 41, 5:41, en una Biblia ampliada, dice, fueron dignificados por la indignidad? Entonces, hoy día vemos que los azotes, las advertencias, las amenazas, no lograron sacarlo. ¿Sabe lo que hicieron? Los azotes y las amenazas simplemente alimentaron su determinación en aplicar y en cumplir este mandato, entregar la verdad. Y ellos simplemente, ¿qué hicieron? Salieron gozosos, no salieron ni desilusionados, no salieron tristes, ni estos debiluchos. ¿Sabe lo que es? ¿En qué se transformaron estos debiluchos? Hombres. Se convirtieron en guerreros de Dios. En guerreros de Dios. Y eso es lo que hoy día nosotros, el Espíritu de Dios, que quiere levantar guerreros y guerreras de Dios. Que de nuestra boca realmente salga verdad de Dios. Que no salga esa acción de nuestra carne, sino que sea de nuestro espíritu. Y la verdad que declaremos sea verdad que vivamos y que la hayamos procesado muy bien en nuestro corazón, en nuestra mente, y que vivamos esos procesos de transformación. Entonces, si nosotros vemos esto, el Espíritu de Dios debe haberles hecho en ese momento, ¿sabe qué? Recordar, como nos hace recordar muchas cosas a nosotros. ¿Qué le hicieron recordar? Las palabras del mismo Señor Jesús. En Juan 16:33, y márcalo para que lo puedas buscar. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y eso debe ser una bandera en nosotros, que sí vamos a vivir aflicciones, sí vamos a hacer, pero Jesús venció.
Entonces Pedro también lo dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, ¿ya? Si lo puedes leer, por favor. Gracias. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, miren, hijos de Dios, para ir finalizando este tiempo, es probable que ellos pueden haber vivido muchas cosas, pero no se detuvieron. Y aún si nosotros seguimos escarbando la Biblia, vemos al mismo Juan que lo arrastraron hasta el mismo lugar y lo azotaron. Si usted se ha leído el libro de los Hechos. Y podría uno decir, pueden haber preguntas como pueden haber preguntas hoy día en tu vida, con lo que estás viviendo, con lo que estás experimentando. Y Juan puede haberse hecho estas mismas preguntas. ¿Por qué nos abandonó el Señor? ¿O dónde está cuando lo necesitamos? Pero sabe que estas preguntas no estuvo en el corazón de Juan. Pero tal vez estas preguntas sí siguen permaneciendo en tu corazón. Y diciendo, ¿cuándo Dios nos saca de esto? En vez de decir, Señor, ¿tú qué es lo que quieres producir en este tiempo en mi vida? ¿Qué es lo que yo no he dejado que tú ejecutes en mi vida? Porque ¿sabe lo que lo llevó a Juan en esta circunstancia cuando fue arrastrado y fue azotado? Él lo llevó a ser más perseverante. ¿Sabe lo que produjo eso en el corazón de Juan? Más gozo. Y al venir el gozo y la perseverancia, ¿sabe lo que generó? Produjo que él era una persona triunfadora, no una persona amedrentada. ¿Sabe lo que no vino a su corazón? No vino el resentimiento. No vinieron sentimientos de abandono. Nada de compadecerse de sí mismo. Porque a veces uno puede pertenecer a la agrupación de los PDM, a los pobrecitos de mí. Porque así vivimos muchos, tal vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los discípulos habían experimentado un cambio radical, habían autorizado, habían dejado, habían entendido que si ellos obedecían, no tan solo iba a venir la acción de un lenguaje espiritual especial para edificarme, sino que venía una transformación a mi vida para ser alguien diferente. Entonces, hoy día, si nosotros nos damos cuenta, no estaban sencillamente motivados, no, ni momentáneamente estaban anonadados, ellos fueron transformados, y esto es lo que nos tiene que hablar en esta tarde. Y la pregunta para ti, ¿por qué no has permitido la transformación de Dios? ¿Por qué hoy día sigues temeroso? ¿Por qué sigues albergando el temor? ¿Por qué sigues albergando ese lenguaje perturbador? ¿O por qué sigues albergando cosas que Dios no quiere? Porque es el Espíritu de Dios que está sobre nosotros, dentro de nosotros y en medio de nosotros obrando. Él quiere obrar poderosamente. Él quiere que tú dejes de ser un cristiano simple para ser un hijo que opere la acción soberana de Dios. Mire, Pedro ni Juan, ninguno de esos discípulos tuvieron una aura especial, ni que estuvieron haciendo otras cosas que no fueran, o buscaron llamar la atención en ellos, que a veces las personas con los dones buscan llamar la atención en ellos, o mostrarse muy espiritual, mostrar la atención en ellos. La gloria es para Dios y nadie puede robarle la gloria a Dios. Entonces, hijo de Dios, es tiempo. Mire, en este último tiempo Dios ha estado hablando profundamente a mi corazón y le doy gracias porque puedo entender esta respuesta a esta pregunta, encontrar la respuesta a esta pregunta, de que Él busca transformar nuestras vidas.
Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos. Y yo quiero invitarte a que tú personalmente, tú le hagas una oración a Dios ahí donde estás, que tú le hagas una oración al Espíritu de Dios, que primero le digas perdóname porque tú me has hablado en diferentes circunstancias, pero no te he querido oír, no te he querido obedecer. Me he desentendido, te he ignorado. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname, Espíritu de Dios, porque estoy aquí sentado tal vez en tu casa y estás con familia, están con tu hermano, con tu esposa, y tal vez en esa casa hay gente que tal vez todavía no cree en Dios, porque tú no has querido que la transformación de Dios venga profundamente a tu vida. Porque tú no has permitido ser esa fuente, ese estanque que el Espíritu Santo quiere llenar con sanidad, con restauración. Dile lo que no has querido hacer. Pídele perdón por lo que tú has generado en tu vida. Pídele perdón por esas cosas que tú sabes que están ahí delante de Él. Porque Él es omnisciente, Él omnipresente. A Él no te puedes engañar, a Él no lo puedes esconder nada. Él es omnipotente, Él es santo. Nunca te debes olvidar de eso. Es omnisciente, Él sabe lo que hay dentro de ti y sabe lo que Él está esperando que tú lo confieses, que tú se lo digas, que tú se lo reconozcas, que aún has dudado de Él. Aún no has dejado, o tal vez has buscado llamar la atención. Tal vez has buscado no querer desgancharte del pasado. Ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, yo quiero vivir una transformación. Y al ir escuchando esta canción, tú puedas permitir que el Espíritu Santo venga a operar en tu vida. Que venga a operar en tu corazón, a obrar poderosamente. Espíritu de Dios, tú estás sobre cada vida en este instante. Tú quieres obrar poderosamente. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Dile, yo te autorizo. Reconócele tu orgullo, reconócele tu soberbia, reconócele tu obstinación, reconócele. Reconócele esas cosas que están ahí, que tú lo sabes. ¿A quién has juzgado esta semana? ¿A quién has criticado? ¿A quién has condenado? ¿A quién has tratado mal? ¿A quién te has dirigido mal? ¿A quién te has dado la libertad de decirle las cosas como quieres? Y no es así. Porque el Espíritu Santo busca que nosotros evidenciemos el amor de Cristo. El Espíritu Santo quiere que nosotros evidenciemos y mostremos cómo Cristo se mostraría con la gente. Ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo te hable, porque Él está sobre ti. Si quieres te arrodillas, si quieres te quedas de pie, levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí estoy, me presento a ti. Reconócele que te has olvidado de Él. Reconoce que has querido tener una relación con Jesús sin Él. Reconócele que has tenido oraciones sin Él. Reconócele que has leído su palabra sin Él. Reconócele que a veces has estado escuchando una enseñanza sin un corazón dispuesto a una transformación. Ahí donde estás, Él te dio un idioma especial para edificación tuyo. Ahí en lo secreto, en lo íntimo tuyo, adóralo. No es necesario que lo hagas fuerte, hazlo privadamente
y dile: Espíritu Santo, manifiéstate a mi vida. Renuévame en este tiempo. Transfórmame. Él quiere obrar milagros esta noche en tu vida. Ya hay sanidades que están ocurriendo. Hay liberaciones que están ocurriendo. Porque Él es el Espíritu poderoso y hay liberaciones que están ocurriendo. Le digo, esa vida que está siendo liberada en este momento, que te sientes culpable por lo que hiciste, Él te limpia de toda culpa. Esa persona que se siente angustiada por las palabras que salieron de su boca, dice el Espíritu que Él cambia esa forma de hablar en tu vida, porque transforma tu corazón. Hay vidas que no son cristianos en tu casa, que el Espíritu Santo en este momento les está hablando. Porque Él nos da a los ateos, a los que se dicen ateos, a los que se dicen agnósticos, a los que se dicen que no necesitan a Dios. Él se está manifestando a sus vidas y le está haciendo consciente de cuánto lo necesitan. Adóralo, adóralo. Hay una transformación que está ocurriendo en tu vida. Y te lo voy a ejemplificar como lo que está ocurriendo en tu vida. Así como cuando tú tomas una manzana y comienzas a cortar la cáscara y vas sacando toda la cáscara. El Espíritu Santo está obrando de esa manera alrededor de tu vida. Completamente, tanto en tu interior como en tu exterior lo está haciendo. Te está mostrando cosas a las cuales Él quiere que tú en este tiempo te arrepientas. Te arrepientas completamente. Hay vidas que van a ser llenas del Espíritu Santo esta tarde. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, adóralo en ese idioma glorioso que Él te dio para edificación personal. Adóralo, adóralo, adóralo. Y en el nombre de Jesús sean llenos, porque Él está renovando tu corazón esta tarde. Él está renovando tus pensamientos. Él está renovando, Él está renovando. Él está podando, Él está cortando. Hay vidas aquí que no han querido abrir sus cámaras. Te digo, el Espíritu Santo te llama a arrepentimiento. Y Él te va a abrazar. Él te va a abrazar. Hay vidas que aquí están conectados, que han caminado en la vida cristiana a su manera. El Espíritu Santo te está hablando a ti personalmente que no es a tu manera. Has querido resguardar muchas cosas humanas, pero no has resguardado lo más importante: tu vida espiritual, tu corazón, tu relación con Él. Has procurado estar con tu familia, pero no con Él, porque el dolor que guardas, Él lo quiere sacar hoy. Y Él lo está sacando en este momento. Arrodíllate y adóralo, adóralo. Porque Él es el hermoso, Él es el hermoso. Él es el especial. Él es el que está llenando cada hogar, cada hogar. Está abriendo los ojos, está abriendo los oídos. Y muchos están comenzando a oír, muchos están comenzando a ver.
Hay visiones que Dios está trayendo sobre tu vida, sobre tu familia. Hay una gran bendición sobre cada casa esta noche, porque la mano poderosa de Dios está sobre cada casa. Dios está arrancando una cantidad de cosas que es impresionante. Pero ¿sabe qué Él está haciendo? Está llenando de una paz. Y esa paz está quitando confusión. Esa paz está quitando toda inquietud que había en tu corazón y en tu alma. Se está llevando todo desaliento. Está trayendo. Oh Dios, qué hermoso lo que estás trayendo. Es hermoso, Dios. Porque tú estás llenando cada vasija aquí. Estás llenando adultos, jóvenes y niños. Porque generación bendita, dice Dios. Generación que verá cosas poderosas. Y dile al Señor, cántale esta canción que viene. Adóralo con esta canción. Dile que te dé de beber. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de tu manantial. Dame necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Oh,
necesito más. Hay una gran cascada que está cayendo sobre cada casa. Y es la cascada del Espíritu. Él está trayendo un amor muy grande por cada familia. Y en esa cascada está fluyendo mucha sanidad, restauración, perdón. Un amor que muchos en lo secreto le han pedido al Espíritu de Dios que se los derrame, y hoy lo está haciendo sobre sus vidas completamente. Gracias, Espíritu Santo.